Una chica relató su perturbadora experiencia en un convento e inmediatamente causó revuelo en redes sociales, pues contó cosas escalofriantes, algunas incluso relacionadas con demonios y un exorcismo. Este caso ha generado revuelo en TikTok y fue compartido por la usuaria Cami Ruiz el 4 de octubre. Inició dando contexto de una situación que, afirma, ocurrió en el año 2011 y asegura que estaba segura de que muy pocos le creerían, pues incluso vio cosas de índole paranormal que parecen sacadas de una película. Yo sé que van a haber personas que van a creer, otras personas que no van a creer, otros que van a pensar que estoy loca tal vez, porque sí es verdad que hay muchas cosas paranormales dentro de la historia. Era como una niña súper normal, iba a carretear con mis amigas, había tenido pololo, nada, o sea, iba de repente a misa, iba en un colegio de monjas, sí, pero nunca alguien que como las personas dicen, ay, esta niña va a ser monja, no, jamás. Todos se sorprendieron porque no era la típica niña que alguien va a decir como si ella va a ser monja. No. Yo era una niña como que no tenía mucha calle, no sabía mucho de la vida ni nada. Entonces, sí, era una niña que aún no tenía como ni idea de lo que quería con la vida. Una tía nos invitó a pasar unos días a su casa al sur, con mi abuela. O sea, mi abuela y yo íbamos a viajar las dos. Y yo tenía eso así como una sensación entre como el pecho y la guata, no sé si la han sentido, como de no querer ir. Y no sé si tiene mucho que ver, mi mamá ahora dice que ella se arrepiente mil de no haberme dicho no vayas. No fuimos, no voy a decir la ciudad porque tal vez van a querer buscar el convento y no sé si es lo que yo quiero. Simplemente es una ciudad en el sur de Chile. Bueno, y también la tía, la casa a la que íbamos era una tía muy religiosa. La tía nos dice que íbamos a ir a un convento en donde ella era benefactora. Fuimos, era un convento de claustro, es un convento donde las monjitas literal se van a encerrar, a entregar como su vida en oración para los demás. Estábamos ahí en el convento y las monjitas me invitaron a hacer un retiro. Bueno, yo dije que sí, mi abuela no quería, pero igual me dejó porque al final no era nada malo, o sea, yo creo que nadie se esperaba lo que venía después. Ese mismo día yo me quedé ahí. Hay un detalle importante, es que este convento estaba a los pies de un volcán, muy lejos de otras casas, muy lejos de sociedad. Solamente una casita como al ingreso del terreno que era de un caballero que cuidaba como los terrenos del convento. Al segundo día del retiro, me acuerdo que estaba en la capilla, estaba rezando y dije como, tengo que estar aquí. Literal fue una convicción que jamás había tenido en la vida. No sé si será lo que dicen como el llamado, no sé, pero yo dije, tengo que estar aquí. Y nadie me sacó de eso. El retiro se supone que duraba 3 días, o sea que yo al otro día ya me tenía que ir. En eso las hermanas me dijeron que por qué no alargaba mi retiro a 1 semana. Entonces iba a ser como pasar todo el último tramo de las vacaciones en el convento. Y yo quería, entonces yo llamé a mi abuela y le dije, y mi abuela como que no quería, llamó a mi mamá. Entre eso mi mamá me llamó y mi mamá ya sin saber todo lo que se venía se puso como loca. A mí yo de hace 14 años no me comprendo, no sé por qué realmente lo hice. Si yo era súper miedosa, era súper como niña de casa, era como muy, no sé, entonces yo no entiendo cómo estaba ahí, cómo me quise quedar más días ahí y todo lo que se viene después. Pero me quedé. En el retiro todo súper bien, al final hablé con las hermanas, quedamos con las hermanas de que yo iba a devolverme a mi casa y que yo iba a hablar con mi familia para volver, para entrar al convento. O sea, yo ya lo tenía todo decidido. Yo dije, ya no me importa nada la universidad, no me importa nada. Y voy a entrar al convento y lo decidí. Llegué a mi casa y estábamos desayunando. Y yo le dije, mamá, quiero ser monja. Mi mamá atacada, histérica,
Se puso a llorar, me acuerdo, todo así mal, mi abuela también, mi papá ese mismo día llegó, también conversando conmigo, qué pasaba. Mi papá siempre ha sido súper comprensivo conmigo, siempre ha tratado de apoyarme en todo, entonces cuando yo ya hablando sola con él, le expliqué lo que sentía, eso tan fuerte y todo. Bueno, un entre paréntesis, mi papá igual es súper creyente, es muy religioso, pero es de iglesia evangélica, no católica. Pero me dijo, bueno, yo te voy a apoyar. Y bueno, mi papá, fuimos al mall, me compró todo y me llevó. Me llevó, él pensaba primero llevarme manejando y después la noche antes que me llevara me dijo que no se sentía bien, así que mejor nos fuéramos en bus. Les voy a dejar acá una foto que me sacó mi papá cuando íbamos en el bus hacia el sur. Todo esto sin que mi mamá supiera, que esto es algo súper importante. Llegamos con mi papá allá y la hermana superiora dijo así como, habíamos estado rezando todos estos días y si tú llegabas hoy en esta fecha, le habíamos prometido como a Dios que te íbamos a ingresar enseguida a la clausura. Que se supone que no iba a ser así, o sea, se supone que yo llegaba y que iba a tener como unos días de adaptación, de quedarme en la misma parte como externa con mi papá para que mi papá viera todo y yo después recién iba a entrar a la clausura, que les voy a dejar una foto también de la puerta que se llama puerta arreglar, que esa puerta está con llave, la abren y es toda una ceremonia para que uno entre a la clausura. Mi papá me dice ahora que en ese momento él se dio cuenta de lo que había hecho y se arrepintió. Porque él pensaba que yo iba a llegar allá y que me iba a dar cuenta que en realidad no quería. Pero al contrario, a pesar de que me daba miedo y todo, yo acepté entrar en ese mismo momento. Desde el principio mi papá empezó a como intentar ganarse a las hermanas para estar ahí. No conmigo, pero sí en el lugar, en el fondo, como para intentar cuidarme. Así que él trató como de empezar a ayudar a don Boris a ver las vacas, a cuidar el campo, etcétera, para el poder pasar más días ahí. Todo lo contrario a mi mamá, que mi mamá desde el principio se fue como muy en mala con el tema y obviamente yo la entiendo. Fue a hablar con abogados, fue a hablar con el obispo de Valparaíso, con el obispo de la ciudad donde yo estaba. El obispo de Valparaíso habló con el obispo de donde yo estaba porque en el fondo las hermanas hicieron mal mi entrada, se saltaron todos los protocolos que deben haber porque igual hay reglas. Decidieron que la superiora viniera conmigo a mi casa para hablar con mi mamá. Fue una locura porque mi mamá trató pésimo a la superiora, la trató mal. Yo ahora entiendo a mi mamá igual porque sé que ella estaba en una posición de desesperación. Mi mamá se enfermó, le pasó algo en los ojos que casi queda ciega. O sea, yo creo que ella tiene que haber estado como loca queriendo y pensando en que yo saliera de ese lugar. Y aparte que ella lo encontraba súper tétrico, no le gustaba cuando hablaba con las hermanas, no le gustaba nada. Y el padre Antonio me dio la bendición, que les voy a dejar una foto acá de cuando él me dio la bendición y todo eso, que él después me dijo que me había dado la bendición pero como protección. No me dio la bendición para que yo fuera monja o me fuera al convento en realidad. Porque él dice que desde el momento en que él vio a la hermana entrar conmigo a la iglesia, sintió algo muy feo. Dice que hasta le quitó la paz en el momento en el que él estaba realizando la misa. De inicio, resulta bastante extraño que una situación tan noble y pura se sintiera así, con una corazonada de que algo malo pasaría, que algo no estaba bien. Sobre todo porque se notaba una insistencia de parte de las monjas para que esta chica se internara. Añadido a esto, los seguidores de Cami hicieron énfasis en dos momentos. El primero, cuando su padre quería llevarla en auto propio, pero empezó a sentirse mal y tuvo que llevarla en autobús. El segundo, cuando Cami sintió una necesidad casi obsesiva por internarse. Es como si una fuerza oscura
algo mayor e inexplicable para nada bueno, estuviera interviniendo en todo esto. Pero Cami desconocía que lo verdaderamente horrible y totalmente inexplicable estaba por comenzar. El capataz de la construcción hablaba conmigo, se acercaba cuando yo, por ejemplo, salía como al patio. Se acercaba y me hablaba y me decía que por qué estaba ahí. Era súper amable el caballero, hasta que me prohibieron hablar con él también. ¿Por qué no iba a poder hablar con nadie? Es muy raro. Y ese mismo caballero, en una de las veces que fue mi mamá a verme, se acercó a hablar con mi mamá y le dijo que me sacaran de ahí, que me sacaran a toda costa de ese lugar. Entré a la clausura. Sus días son súper rutinarios y es todos los días, no sé, pues a las 6 oración, a las 11 oración, a las 12 oración y así, entre medio de las comidas igual. Las hermanas eran hermanas mexicanas, que eso igual es súper importante dentro de la historia. Ellas eran muy extremas con lo de la religión. Ya no me acuerdo de qué país es exactamente la fundadora de la congregación, pero ellas venían desde México. Y me dijo mi papá, si llega a pasar algo, si no puedes hablar, pregúntame por el tío Danilo y yo voy a saber que algo está pasando y que te tengo que sacar de acá. Mi papá súper como loco, igual yo lo pensé en ese momento. Yo dije, qué loco, ¿qué le pasa a mi papi? Pero después supe que me escuchaban las llamadas, así que al final yo sé que ninguna de las llamadas que tuve fue como realmente mía, o sea, me escuchaban igual. Eran cosas muy extremas en el día a día, tan extremo que las hermanas se flagelaban, o sea, todos los viernes se azotaban. Yo era postulante, entonces no me obligaban a hacerlo, pero todas las demás, todos los viernes en la tarde se flagelaban. Imagínense a mí en mi pieza, escuchando los golpes de todas las otras piezas. Uno el primer año podía ver una vez al mes a su familia, pero a través de las rejas. O sea, ellos te podían ir a ver, pero tú los veías como un rato y a través de las rejas. Después el segundo año era 2 veces al año y del tercer año en adelante era solo una vez al año. O sea, en el fondo igual es como que te alejaban de tu familia. Eso era como solamente lo que me pasaba como al principio. Y ya después, cuando llevaba 2 meses en el convento, empezaron a pasar cosas sobrenaturales, cosas extrañas. Era un convento de religiosas mexicanas que llegaron a Chile y algo importante es que no estaban constituidas en el momento en el que yo llegué al convento. No estaban como inscritas en la iglesia porque eran 11 y la iglesia pide 12 personas para poder constituir un convento, en el fondo. Entonces eso lo hicieron conmigo ahí. Que tal vez por eso es una parte a lo mejor del por qué ellas se apuraron tanto en que yo entrara al convento, porque claro, necesitaban constituirse. Yo no sé nada de las hermanas al día de hoy, porque yo no quise tener ningún contacto después que salí de ahí. Yo no sé si las hermanas son malas o no, no sé si son una secta o no. Sí hay muchas cosas raras, es obvio, yo eso lo tengo súper claro. Pero yo prefiero no tener ni averiguar ni nada sobre eso porque, como ya lo he dicho muchas veces, para mí es algo que fue súper traumante. Entonces yo no quiero adentrarme más en eso, más de lo que yo ya viví, de lo que yo ya sé. Otra cosa sobre el convento es que adentro había mucha abundancia, que yo lo encontraba muy extraño para ser un convento. O sea, había mucha abundancia. Los benefactores de este convento son la mayoría personas de mucho dinero, personas con empresas súper grandes, famosas en Chile. También fui al psicólogo y no tengo esquizofrenia, sí un estrés postraumático porque lo que viví fue muy traumático para mí. Me cuesta, o sea, no es algo tan fácil. Y yo sé que no todos lo van a creer, pero pucha, es lo que me pasó a mí y yo solamente voy a borrar o bloquear a las personas que comenten este tipo de cosas porque en realidad no me aporta en nada. Yo quise subir esta historia para contarla porque es algo muy increíble, muy extraño. De inicio, estas cosas resultan raras, incluso macabras, pero nada fuera de los parámetros humanos. Sin embargo, pasadas unas semanas, empezaron los malestares. No dormía, no comía,
Se sentía cansada y también empezó a escuchar voces cavernosas. Más pronto que tarde, una fuerza demoníaca empezó a atacarla. Cuando yo llevaba 2 meses en el convento me empezaron a tocar la puerta. Y hasta que yo un día estaba despierta y me di cuenta que sí, no era que lo soñaba ni nada, sino que sí me tocaban la puerta. Y yo abría y no había nadie. Partiendo porque obviamente ¿quién me iba a tocar la puerta a las 2 o 3 de la mañana si habíamos solamente 11 religiosas y yo en un lugar gigante? O sea, era como imposible. Son cosas paranormales extremas, sobre todo hasta llegar al tema del exorcismo. Las cosas empezaron a aumentar. Ya escuchaba como que se movían cosas, veía como que se movía la manilla de la puerta de mi pieza. Al principio era solo en la noche, pero después empezó a ser como durante el día, las 24 horas. Eran cosas pequeñas. Hasta que un día sentí que yo estaba durmiendo en posición fetal hacia la pared y sentí que alguien se sentó en mi cama. Y yo me acuerdo aún que, no sé, me empezó a latir el corazón súper fuerte, me dio un terror horrible y como pude, porque se sentía el peso de la persona, entonces me destapé y miré y literalmente se veía hundido, se veía como que había alguien, pero no había nadie. O sea, se sentía el peso y todo y no había nadie. Entonces yo me acuerdo que solo me volví a tapar y empecé a rezar. Le fui a tocar la puerta y le dije ya lo que me estaba pasando, porque las veces anteriores no le había dicho nada, pero esto como ya fue algo como mucho más materializado, por decirlo de alguna manera, y su respuesta fue que a lo largo de la historia como de la iglesia y eso, a algunas personas que habían seguido el camino como de Dios le pasaban este tipo de cosas. O sea, como que era igual algo que no era común, pero que sí había pasado ya antes. Entonces me pasó el libro de una religiosa que había tenido como encuentros con entes malignos. Se movían cosas, me seguían con eso de que como que sentía que me tocaban la puerta. Eran un montón de cosas que ya como que no me dejaban tranquila. Yo hablaba todos los días con la hermana y todos los días ella me tranquilizaba y todo. Pero igual para mí era algo súper fuerte. De verdad les digo que el tema es, uno puede sentir miedo, pero yo siento que ya en esos momentos para mí era literal sentir terror. O sea, no miedo, era algo que me superaba. Sé que en esos momentos me tengo que haber empezado a ver peor porque no dormía nada. Y me empecé a enfermar mucho, como lo que más pensaba, así como literal me estoy volviendo loca, algo está pasando porque no era normal. Seguían pasando cosas, escuchaba esa voz que les digo mucho. Había una palabra que yo escuchaba mucho que después supe al final en el exorcismo qué es lo que era. Y el obispo ordenó que me cambiaran de pieza, que me cambiaran como al sector donde estaban todas las demás hermanas. Me dejaron de hecho en una pieza que quedaba como justo al frente de la capilla. El obispo mandó un aceite exorcizado para que me pusieran como en la frente todas las noches y tenían que hacer como un ritual cada vez que yo me iba a dormir. Yo estaba acostada de lado, pero no de lado hacia la pared, sino que de lado como hacia la orilla de la cama, y sentí como un perro que se subió a mi cama. Me dio como un terror y sentía como sus patas y su peso como se movía desde los pies de la cama hacia arriba hasta que llegó como a la altura de mi cara y sentía como una respiración de un perro como rabioso, como un perro cuando está enojado. Pesqué el agua bendita que tenía al lado, que justo yo estaba para ese lado, y eché así como hacia atrás y todo seguía esa voz, las cosas que se movían.
Como el sentir que trataban de abrir mi puerta. Y yo vivía todos los días ya después en el convento como un zombie, literal como un zombie, porque no tenía descanso, no sé, ya era casi como una persona así trastornada, hasta que llegó un momento en que justo fue un sacerdote a hacer ejercicios espirituales al convento. Era un sacerdote que venía desde otro país. Le preguntó a la superiora si se podía quedar conmigo hablando un momento. Me dijo, es que yo sé que tú no estás bien. Y yo le dije, ¿pero por qué? O sea, yo claramente a lo mejor me veía mal, no sé, pero yo le pregunté por qué. Y él me dijo, porque yo soy exorcista y yo sé lo que está pasando. O sea, me dijo, yo llegué aquí, entré a este lugar y vi a un demonio detrás tuyo. Literal fue eso lo que me dijo. Me lo dijo sin anestesia. Semanas antes que pasara esto de que llegara el sacerdote exorcista al convento, hubieron las elecciones que les dije dentro del convento y cambiaron a la maestra. Y la nueva maestra que tuve era muy mala conmigo. Me hacía hacer como las peores cosas dentro del convento siempre. Siempre me cuestionaba todo, se metía en mis cosas. Bueno, siempre como muy mala. Me revisaba mis cosas, me botaba cosas. Bueno, pero sigo. Entonces llegó el sacerdote, me dijo esto y lo único que me dijo enseguida que no me asustara porque yo tenía como el alma muy luminosa y muy fuerte. Entonces que como que el demonio podía molestarme, pero no poseerme. Creo que aquí la mayoría saben del tema, sobre todo en las películas, del tema de la posesión demoníaca. Ya el sacerdote exorcista me dijo que no podía pasarme eso porque yo tenía el alma muy fuerte, muy luminosa, que por eso le atraía, pero a la vez muy fuerte. No podía más que molestarme externamente, asustarme, cansarme. Entonces él me dijo esto y me dijo que iba a hablar enseguida con el obispo, que lo iba a llamar por teléfono para pedir si podía entrar a la clausura a hacer un exorcismo. Hasta ese momento no sabía que como que había un exorcista designado tal vez en muchas ciudades y que ellos tienen encuentros anuales con el Papa donde ven todo el tema sobre esto, porque son muchas cosas muy extrañas, muy sobrenaturales, muy raras, cosas que uno no está acostumbrada a escuchar ni menos a ver. Entonces ahí él me habló sobre muchas cosas y yo la verdad es que sí, esa noche me fui a acostar y pude dormir. Él nos dijo que sí, que el obispo le había dado permiso y nos fuimos todas a la capilla mientras él entró a hacer un exorcismo al lugar. Y ya él después salió de la clausura, avisó que ya estaba afuera y fuimos todas al locutorio de nuevo a hablar con él porque él al final tenía que explicarle igual a las otras hermanas lo que había pasado. Y bueno, y dijo que sí, que el lugar está infestado de demonios, que habían muchos demonios. Explicó que yo era como cuando hay una lámpara y se acercan un montón de mosquitos, que yo era así para los demonios. Dijo que le había costado mucho, que habían sido muchos demonios, pero que ya estaba todo ok. Entonces, toda esa semana seguimos los ejercicios espirituales normal. Yo sí estuve mucho más tranquila, esos días fueron como muy planos. No me pasaron grandes cosas ni nada, entonces fue todo muy como relajado. Hasta que llegó la religiosa que era mi maestra. Le impuso las manos a ella y ella se empezó a desvanecer, se cayó al suelo. Algo demoníaco la estaba atacando e incluso encendió las alertas del obispo. Pero, ¿por qué había una legión de demonios en ese convento? Y más importante, ¿por qué no parecía importarle en absoluto a las monjas? Más tarde, ocurrió lo que todos temían. Un demonio poseyó a la maestra de Cami. Ese mismo demonio que la molestó por semanas. Se empezó a encorvar desde aquí hacia arriba, literal como si fuese una U, con las manos y las piernas y su cuerpo así arqueado, muy extraño, y de repente empezó a hablar.
en la voz que yo escuchaba siempre, en otro idioma. Entonces empezó a hablar y yo la escuché, me paré de la capilla y salí corriendo a la capilla que estaba en el segundo piso arriba. Cerré la puerta, me encerré ahí y yo me acuerdo que me puse a llorar. Pasó un rato y llegó la que había sido mi primera maestra a la capilla. Bueno, me tocó y todo para que yo entrara, se escuchaban gritos desde abajo y me dijo: Cami, tenemos que bajar porque no puedes estar lejos como del grupo con lo que está pasando ahora. La hermana resultó que la habían encerrado en una pieza y todas las demás fuimos al locutorio y dijo que la hermana estaba poseída. Había que hacerle un exorcismo, así que iba a tener que hablar de nuevo con el obispo porque iba a tener que entrar a la clausura a hacer el exorcismo. Obviamente hay reglas y nadie puede entrar a una clausura así por así, ni tampoco nadie puede hacer un exorcismo así por así. Él nos empezó a explicar todo esto y a decirnos que nosotras íbamos a tener que estar todas durante el exorcismo. Cuando se hace un exorcismo, se abren como portales. En ese momento es como que la energía del lugar cambia tanto que como la línea entre dimensiones se corta. Que lo más seguro era estar todas las personas del lugar juntas en un mismo espacio. Después que nos explicó todo esto, que era como lo básico, pidió de nuevo quedarse hablando conmigo, pero sí me dijo que yo era una persona que tenía como un propósito muy grande. Entonces al día siguiente, bueno, él ya había hablado con el obispo y todo, desayunamos todos con él adentro en la clausura y nos fuimos a la capilla chiquitita a que empezara el exorcismo. Cami detuvo el relato porque explicó que no se sentía cómoda con narrar lo que continuaba de su historia, hasta que finalmente se armó de valor para contarlo, sabiendo que esto la haría revivir ese aterrador momento de su vida, ni más ni menos que el exorcismo de su maestra. Nos pusimos todas como en los asientos de la capilla y él se quedó adelante con la monja. La monja al principio estaba como desvanecida, no reaccionaba, no nada, era literal como si estuviese desmayada. Pero claro, cuando él empezó a hablarle y a tirarle agua bendita o cosas así, empezó a reaccionar. Al principio, bueno, las primeras cosas que preguntaba el sacerdote a la hermana, bueno, que él le decía que él estaba hablando al demonio, no a la hermana, que cuál era su nombre, que quién era, cosas así. Y me acuerdo mucho que cuando dijo su nombre era una palabra que yo escuchaba mucho. Y es algo que, bueno, yo su nombre jamás lo he pronunciado, porque yo siento que si lo hago va a ser casi como llamarlo, entonces jamás lo voy a hacer. Y dijo que eran una legión, o sea que eran un montón de demonios. La hermana hacía cosas que no eran anatómicas, que no tienen ninguna explicación científica, la verdad. Si les puedo como decir un poco para acercarlos a lo que tal vez es el exorcismo de Emily Rose, sí siento que refleja súper bien cómo es un exorcismo. O sea, ustedes imagínense, fue como vivir en una película de terror constante por 5 días. El exorcismo sí o sí lo paraban en la noche, por lo que les dije que el sacerdote decía que se hacía más fuerte en la noche, entonces a la hermana la encerraban y seguíamos después al otro día en la mañana hasta al atardecer y ya después al día siguiente. Yo al final sí vi a la hermana, sí le miré la cara y la verdad es que obviamente el sacerdote tenía razón, no debería haberlo hecho, pero fue inevitable. No fue por morbo ni por nada, porque yo haya querido, pero estaba ahí y fue larguísimo, entonces fue inevitable en algún momento ya verle la cara. Y si les puedo decir como una descripción, bueno, su piel era como gris y como muy brillante, sus ojos estaban como completos negros y su mirada reflejaba como todas las cosas malas, todos los sentimientos malos que hay en el mundo, los reflejaba como todos al mismo tiempo, como rabia, envidia, enojo, burla, eran solo cosas malas mezcladas en una mirada. El exorcismo era desde la mañana hasta la tarde, aproximadamente 12 horas al día. Yo no sé qué pasaba con la hermana después, yo solo sé que la encerraban, pero no sé
si alguien dormía con ella, si la alimentaban, no sé, yo me imagino y asumo que sí. Durante el exorcismo pasaron muchas cosas como con la hermana que en el fondo hacen ver igual cosas que no son anatómicas, que no son como posibles. Mientras hacían el exorcismo, la hermana se retorcía y como que se le quebraban las articulaciones, hacía sonidos muy extraños, la voz con la que hablaba obviamente no era la de ella, vomitaba, mil cosas, era muy, muy extraño, y sobre todo esto que les digo, como con las posiciones que adoptaba y todo eso, no eran cosas anatómicas, no eran cosas posibles. Por lo tanto, es algo muy fuerte de ver y muy fuerte de recordar para mí en este momento. Cuando le hablaban como por la sangre de Cristo, o el sacerdote leía un salmo, o hablaba sobre la intersección de algún santo que se hacía presente, reaccionaba de una manera muy violenta. No puedo decir que haya golpeado a alguien o algo así. Sí hubo una situación que fue como en contra del sacerdote en un momento que no sé si la puedo hablar por video, pero fue muy extraña, como intentando seducir al sacerdote, algo muy raro de ver. Pero el sacerdote llevaba muchos años siendo exorcista, entonces se mantuvo muy fuerte en todo momento. Él todas las noches, después que terminaba el exorcismo, se quedaba conmigo hablando un rato para poder explicarme en el fondo todo lo que había pasado durante el día. Sí tuve visiones y sí escuché cosas que no podían escuchar los demás. Por lo tanto, el sacerdote desde el día 1 del exorcismo me pidió si podía ayudarlo. O sea, me preguntó si yo quería dedicarme a eso y ayudarlo, como viajando con él, haciendo los exorcismos donde lo necesitaran. Pero la verdad que es algo que yo, de 18 años y yo ahora de 32, no sería capaz. Yo terminé muy enferma, terminaba muy mal todos los días. Obviamente el hecho de que me haya costado tantos años superarlo habla por sí solo, yo creo, de lo mucho que me costó, de lo muy difícil que fue para mí. Eso que les decía sobre como el hilo que se corta en el fondo sobre las dimensiones, que eso es algo que yo hasta al decirlo ahora y el pensarlo escapa totalmente de mi cabeza, pero fue así. Sí es real, de hecho se logran escuchar cosas de otros planos, y eso sí lo escuchamos todos. Se logra escuchar como lamentos del inframundo y voces, cosas de las personas que estaban en lo que se llama el purgatorio, porque en el fondo es aquí mismo en otra dimensión. Y sobre el inframundo también se escuchaban ciertas cosas, pude ver ciertas cosas, pero eso es algo ya muy fuerte y que la verdad no sé si me siento preparada para hablar. Dentro de las cosas que me enseñó el sacerdote exorcista es que habían muchas cosas que uno tal vez hace en el día a día que no sabe que pueden crear como una semilla o algo así como un germen para que se pueda materializar en el futuro tal vez un demonio. En el exorcismo el demonio hablaba mucho sobre el cómo tenía fácil a las personas. Se jactaba mucho de eso con una voz y una burla impresionante. Él decía que las personas se entregaban voluntariamente a él muy fácil. Que de hecho por eso buscaba más amedrentar a las personas que estaban cerca de Dios o intentando hacer el bien. El demonio habló mucho, dijo muchas cosas y yo pude ver muchas cosas. Y en el fondo todo su relato era súper soberbio. Todo lo que hablaba, las explicaciones que daba eran muy soberbias, muy de algo malo. Otro tema importante es que al final, ya después del exorcismo, supimos por la hermana que estaba poseída que ella estuvo dentro de su cuerpo, obviamente en todo momento, pero como una prisionera. El demonio, hablaba que él se encontraba mucho en la iglesia, que
que había muchos demonios repartidos por diferentes lugares y que se quedaban porque como que las mismas personas creaban este parásito en el que ellos seguían ahí y seguían estando bien. A pesar de que vi mil cosas y todo, el bien siempre triunfa. Con respecto a esto de las almas que aparecían y todo, muchas almas se pudieron ir de aquí. Otra de las visiones que tuve, que fue como del inframundo, que lo dije en un live de hecho, es que era como un lugar, como una caverna, y vi estas como las cositas estas que transformaba Úrsula en la sirenita, cuando transformaba a las sirenas o a lo que fuese en una cosa como larga que solo tenía como ojos. Otra de las cosas que vi, en ese momento estaba Benedicto XVI como papa, y yo lo vi dormir, o sea, durmiendo como en una habitación, y que de repente se abría la ventana como de par en par, era de noche, entraba como mucho aire y se veía que como que entraba como una sombra oscura. El cuerpo de la hermana se retorcía y pasaba algo que era como que se le quebraban las articulaciones, que sonaba y era horrible. Por ejemplo, el codo, que el codo se mueve en esta posición como normal, se iba hacia el otro lado. Obviamente yo no lo puedo hacer porque no es algo que uno pueda hacer, pero se iba para el otro lado y sonaba como ese crujir. Y así con todas las articulaciones. Muñecas, codos, hombros, rodillas, tobillo, etc. Yo no vi, porque me preguntaron también como que si se le daba vuelta a la cabeza, eso no pasó. Pero sí, todo el tiempo eran unos movimientos muy extraños. No hubo levitación tampoco, pero sí esos movimientos extraños y vomitaba y cosas así. Cada vez que en el fondo el sacerdote le iba hablando de algo, reaccionaba de diferentes maneras. Una de las más comunes que pasó mucho cuando el sacerdote le tiraba agua bendita, era como que literal se estaba quemando. Pero al final ahí fueron en esos como entremedios en que empezaron a aparecer esto que yo les decía de las almas que estaban perdidas. Pasó que el sacerdote creyó que el demonio se había ido y yo me di cuenta que no. Entonces le dije al sacerdote, y en el momento en el que le dije, el demonio en la hermana se empezó a reír. Al final yo le iba diciendo lo que yo iba viendo y así él le decía al demonio tal cosa. Algo, por ejemplo, fue que hubieron presencias de santos y yo los veía hacerse presentes. Entonces el sacerdote le decía al demonio, por ejemplo, Juan Pablo II, que en ese momento no estaba aún declarado santo, pero ya había fallecido. Y el sacerdote le decía que estaba ahí Juan Pablo II haciéndose presente, intercediendo por nosotros, y el demonio se retorcía y todo eso. Hubo una segunda posesión que fue a una hermana chilena, porque la hermana que estaba poseída al principio, la que era mi maestra, era una mexicana. Y después, el último día, hubo una posesión a una hermana chilena, pero fue una posesión muy corta. Duró unos minutos, que fue en el fondo en un momento en que salió un demonio y se fue al cuerpo de la otra hermana. No pasaron grandes cosas, más que sí un par de movimientos extraños y que habló en esa voz que no corresponde, o sea, a su voz natural me refiero. Y bueno, así pasaron los días, entre un montón de cosas, un montón de visiones, un montón de cosas que escuchamos, y hasta que terminó y nos dimos cuenta que ya el demonio se habían ido todos, porque eran muchos. Fue como cuando tú te acuestas en la noche y ya todo se queda en silencio, fue algo así. Aparentemente todo había vuelto a la normalidad, pero Cami ya no podía permanecer ahí. No soportaba quedarse a solas con su maestra y temía dormir en ese convento. Por ello, buscó la manera de irse. Después quisieron enseguida seguir con la normalidad ellas,
y querían que yo siguiese teniendo mis lecciones de monja con la hermana que había estado poseída. Y yo la verdad es que no me sentía capaz, yo estaba súper traumada. Para mí había sido algo súper terrible. Si imagínense que estuve como 12, casi 13 años yo teniendo que dormir con la luz prendida, con la tele prendida, porque no podía estar sola y sintiendo ese silencio. Llamó mi papá, y aquí viene lo del tío Danilo, que llamó a mi papá y me preguntó cómo estaba y todo. Y yo le dije, bien papi, y quería saber cómo estaba el tío Danilo. Y mi papá enseguida, menos mal, se dio cuenta, porque como les he dicho, yo ya me había dado cuenta que me escuchaban las llamadas. Él dio vuelta enseguida el relato y dijo, es que te llamaba porque me encontraron cáncer y me dieron 2 semanas de vida y necesito que vengas a verme. Menos mal que mi papá se había ganado mucho la confianza de las monjas. Entonces, bueno, terminamos de hablar y yo le dije bueno, que ella ya sabía porque me había escuchado, obviamente. Le dije que necesitaba ir donde mi papá porque le habían encontrado cáncer. Todo esto mientras entre mi papá, mi mamá y mi abuela veían cómo sacarme de ahí así, pero el mismo día. Llamó a mi papá para decir que me tenían pasaje en avión para irme. Estaban en una situación económica súper difícil en la casa. Al final a mi abuela le dieron un préstamo, lo consiguieron así en minutos y fueron a LAN a sacarme un pasaje. Y el caballero que cuidaba los terrenos del convento me fue a dejar, así como con lo que yo pude agarrar en el momento de mis cosas, y me fue a dejar. Cuando llegamos al aeropuerto estaba la PDI esperándome y ellos literalmente me subieron, me sentaron en el avión y hasta que partiera. Y me imagino que me dejaron encargada con la azafata porque la azafata iba en todo momento a preguntarme cómo estaba. Y les quiero leer lo que yo tengo anotado, lo que la Madre Superiora me dijo en el momento justo antes de irme. Que lo anoté aquí para que no se me fuera y decírselos exactamente. Me dijo que tenía prohibido hablar sobre lo que había pasado en el convento, que además nadie me iba a creer, que me iban a tratar de loca y que recordara que el demonio estaba como un perro hambriento esperándome. Resulta extraño que una madre superiora le contestara así. Esto, más el detalle de la flagelación, hizo creer a muchos de sus seguidores que, en lugar de recluirse en un claustro católico, se había metido en la cueva del lobo. Esto, más bien, era una secta. Todo terminó mal, pero llegué donde mi papá y estaba en mi lugar seguro. Esa noche con mi papá nos amanecimos en su cocina tomando té, mientras yo le contaba todo lo que había pasado. Mi papá también lloró un montón, lloramos los dos, pero fue como mi primer momento de sanación después de todo lo que había pasado. Finalmente contó todo lo que vivió afuera y cómo se recuperó de esa escalofriante vivencia. El caso de Cami es sumamente escalofriante, digno de una película de horror. No en vano, compara todo lo que vivió con la película del exorcismo de Emily Rose. Si quieres ser testigo de algo ligeramente parecido a lo que Cami vivió, mira esa película. Pero te advierto, no se equipara a vivirlo en carne propia y experimentarlo con tus propios ojos, en la vida real, estar ahí y platicar con el mismo demonio. Pero bien, ¿qué opinas tú de todo esto? Te recuerdo que, en casos como este, tú cuentas con el veredicto final. Yo me limito a compartirlo desde una postura neutral, sin confirmarlo ni desmentirlo, para que formes tus propias conclusiones. Si este segmento fue de tu agrado, me ayudarías mucho dando like y compartiendo.
muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que hayas visto este video. Muchas gracias por tu atención.